сказав, у нас виходить так. Або у України буде ядерна зброя, або ми повинні мати якийсь альянс, окрім НАТО. En un discurso que sacudió los cimientos del orden internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo algo que nadie en el mundo quería escuchar. Sus palabras alertaron a todo el mundo ante una amenaza nuclear. No fue una declaración más, sino una advertencia en medio de la feroz guerra con Rusia. El mensaje estaba dirigido tanto a sus aliados occidentales como a Moscú. Y es que, aunque suene extraño, en el pasado Ucrania había sido una potencia nuclear. Al desintegrarse la Unión Soviética, Kiev heredó el tercer mayor arsenal nuclear del mundo. Todo lo necesario para reducir ciudades enteras a polvo. Pero en 1944, tras presiones de Estados Unidos y promesas de paz, habían renunciado a todo. Hoy, 3 décadas después, mientras el conflicto con Rusia se prolonga, el apoyo estadounidense es cada vez más débil y las negociaciones de paz se diluyen en el horizonte. Zelensky deja entrever una posibilidad inquietante. ¿Qué pasaría si Ucrania fabrica bombas nucleares? If you're going to build the kind of nuclear weapon this Ukrainian is talking about. And so there may be Ukrainians, former Soviet nuclear weapons experts, Ukrainians still around willing to help. Now, the Times revealed earlier today that Ukraine could develop a rudimentary nuclear bomb within months if Donald Trump withdraws US military assistance, and that's according to a briefing paper prepared for the Ukrainian Ministry of Defense. The country would quickly be able to build a basic device from plutonium with a similar technology to the Fat Man bomb dropped on Nagasaki in 1945, devastating the city and killing so many thousands of people. La administración Trump parece alejarse cada vez más del mando en Kiev. Ucrania se siente sola en medio de una brutal guerra sin fin y buscan inspirarse en los viejos tiempos para lograr su cometido, obligar a Vladimir Putin a darse por vencido y retroceder. Zelensky está convencido de que Rusia jamás habría cruzado las fronteras si viviéramos en los años 90, cuando las fuerzas ucranianas contaban con cerca de 200 misiles balísticos intercontinentales, decenas de bombarderos estratégicos y 2.000 ojivas nucleares activas. Hablamos del tercer arsenal más grande del planeta en aquel entonces, solo por detrás de Moscú y Washington. Aquella había sido su herencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991, cuando el mapa del mundo cambió, como así también el equilibrio de poder. Sin embargo, la capacidad ucraniana para arrasar con una nación y alterar cualquier conflicto global se encontró con obstáculos. Ucrania había colaborado en la construcción de estas armas y tenía que decidir qué hacer con ellas, pero había ciertos problemas. It would have been really difficult for Ukraine to keep any or all of its nuclear arsenal, in large part because the operational control of nuclear weapons remained in Russia. A esto se suma que mantener estas armas era muy costoso. El recién nacido Estado ucraniano no estaba listo para ser una superpotencia atómica. Le faltaban sistemas de mando, códigos de lanzamiento, infraestructura técnica. Y como si fuera poco, las potencias veían con profunda preocupación que un nuevo país, aún inestable y sin experiencia de gobierno, tuviera acceso a semejante capacidad nuclear. Both the US and Russia were really influential in putting a lot of pressure on Ukraine to give up its nuclear weapons. Cada uno tenía sus propios motivos. Estados Unidos estaba preocupado por posibles conflictos regionales y por la posibilidad de que las armas nucleares cayeran en las manos equivocadas. Además, no quería que ningún otro país se volviera nuclear, y esto coincidía con las ambiciones de Rusia. La proliferación de armas nucleares en Europa del Este era una pesadilla latente tras el fin de la Guerra Fría. Fue por eso que en 1994, tras intensas negociaciones, llegó el acuerdo, el Memorándum de Budapest. Ucrania se comprometía a entregar todo su arsenal a cambio de garantías de seguridad, soberanía e integridad territorial por parte de Rusia,
Estados Unidos y el Reino Unido. La motivación no era menor. Kiev buscaba reconocimiento internacional, el respaldo de Occidente y, sobre todo, protección. Para 1996, todas sus armas nucleares habían sido transferidas a Moscú, que las desmanteló o integró a su propio sistema. Kiev quedó desnuclearizada, pero convencida de que la diplomacia y los tratados serían suficientes. Pero la historia se torcería años más tarde. Primero, en 2014, con la anexión rusa de Crimea. Y luego, en 2022, el ejército ruso inició una invasión a gran escala de Ucrania y el presidente Putin amenazó con usar armas nucleares. Moscú alega que sus acciones fueron provocadas por amenazas a su propia seguridad, mientras que Ucrania ha pedido en numerosas ocasiones que se respete el Memorándum de Budapest. The Western parties made very little of this document. The document was sidelined. el costo de la desnuclearización ucraniana ya no es solo un hecho histórico. Es una herida abierta que hoy vuelve al centro del debate. Cada vez que Volodymyr Zelensky, mirando al mundo, se pregunta si fue un error confiar en las promesas de las potencias. То як можна вірити в цей документ і як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Con la convicción de que su país se encuentra solo en esta lucha que nació de una traición, solo encuentra una salida: volverse temible. Y por eso regresamos a la verdadera incógnita. ¿Puede Ucrania fabricar armas nucleares en la actualidad? It has a developed rocket industry and perhaps the most developed drone industry in the world, meaning it could probably deliver a nuclear weapon as well. And while there's no evidence of it, plutonium recovered from the Chernobyl nuclear power plant, were it still in Ukraine, could be used to manufacture nuclear weapons by Ukraine. As reported by Kyiv Post on October 18th, 2 Ukrainian security community sources, contacted separately, said that Ukraine's ability to develop nuclear weapons is widely accepted within their agencies. La respuesta no es sencilla. Desarrollar un arma nuclear implica mucho más que voluntad política. Requiere 3 componentes fundamentales: material fisionable, como plutonio o uranio altamente enriquecido, sistemas de entrega, ya sean misiles o aviones capaces de transportar la bomba, y en la mayoría de los casos, pruebas nucleares para garantizar su funcionamiento. Cada uno de estos elementos representa un desafío técnico, logístico y geopolítico de enormes proporciones. Pero a favor de Kiev, no parte de cero. Ukrainians were part of the nuclear weapons production complex in the old Soviet Union. One of whom we tracked very closely because he was helping Iran's nuclear program in the late 1990s, early 2000s, and provided significant assistance on the very things you would want to do if you were going to build the kind of nuclear weapon this Ukrainian is talking about. A pesar de haber renunciado a su arsenal, el país conserva una industria nuclear civil robusta, con múltiples centrales activas y décadas de experiencia científica acumulada desde los tiempos soviéticos. También tiene experiencia en misiles balísticos, herencia de los años en los que albergaba parte del aparato estratégico de la Unión Soviética. Y lo más inquietante, en la zona de exclusión de Chernóbil, aún hay combustible nuclear gastado que contiene plutonio, uno de los ingredientes clave para una bomba atómica. Si este fuera extraído y reprocesado, podría convertirse en el núcleo de un arma sumamente destructiva. Esto brinda esperanzas a Kiev, afirmando que si la OTAN no le abre las puertas para brindar protección frente a Rusia, los propios ucranianos se encargarán de hacer volar a sus enemigos por los aires. Ucrania podría desarrollar armas nucleares para usarlas contra Rusia en apenas unas semanas, es lo que afirma el medio Bild, citando a un funcionario ucraniano
anónimo. Dice literalmente que las autoridades ucranianas están considerando seriamente la opción de restaurar el arsenal nuclear. Es lo que apunta un alto funcionario ucraniano a este diario alemán en un momento en el que hoy, como decíamos, Zelensky presentaba el plan de la victoria ante el Parlamento Europeo y decía que hay dos opciones: o les dan armas nucleares o les permiten entrar en la OTAN. Así, la sola idea de que Ucrania pueda desarrollar armas nucleares ya ha encendido alarmas en todas las capitales del mundo. No es solo una amenaza regional, sino una fisura en el orden internacional que podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Porque si Kiev decide romper las reglas del juego, entonces todos los actores, desde Moscú hasta Washington, tendrán que moverse. Y no hay garantía de que lo hagan con prudencia. De que la OTAN lance al final misiles de largo alcance contra Rusia, de la posible entrada dentro del plan Zelensky de Ucrania en la OTAN, es decir, una serie de mensajes, esta posibilidad de utilización de armamento nuclear por parte de Ucrania, son una serie de mensajes que nos sitúan otra vez en este contexto de una escalada que ya no tiene mucho margen, es una escalada que nos lleva a una guerra abierta, a una gran guerra o incluso quizás a una guerra nuclear. Por su parte, para el Kremlin, un programa nuclear ucraniano no sería una provocación menor. Al contrario, se trataría de una amenaza existencial directa que justificaría una respuesta militar inmediata. La doctrina de defensa rusa, endurecida desde los años de Putin, permite ataques preventivos si una nación enemiga desarrolla capacidades que pongan en peligro su seguridad estratégica. Pues si todo sale como Zelensky plantea, que es que Ucrania tenga armamento nuclear para atacar a Rusia, esto nos aboga, como decía Adrián, a la Tercera Guerra Mundial y si no, o mejor dicho, a una guerra nuclear entre Rusia y el resto del mundo. Un indicio creíble de que Ucrania está fabricando armamento atómico podría llevar a bombardeos masivos contra instalaciones, científicos o centros de mando. Incluso Moscú podría utilizar su propio arsenal nuclear para enviar un mensaje, que cruzar ciertas líneas implica consecuencias absolutas. La guerra dejaría de ser convencional y el mundo cruzaría un umbral peligroso. En el momento en el que se lance un armamento nuclear desde el lado que sea, el lado contrario va a responder. Y aquí sí que podemos entrar en una vorágine, en una escalada, en una espiral que acabe destruyendo todo lo que conocemos tal y como lo conocemos. Esto puede sonar muy fatalista, insisto, pero es que el armamento que tenemos a día de hoy, armamento nuclear, que la humanidad ha sido capaz de desarrollar, puede acabar llevándonos a este punto. Ahora bien, si las advertencias de Zelensky son motivo suficiente para que Putin oprima el botón rojo, Ucrania deberá estar lista. Y aún resta saber si realmente conseguirá contar con sus propias armas nucleares. Puede que cuente con la experiencia y los saberes, incluso con el material esencial. Pero en medio de una guerra que ha llevado al país a una profunda crisis, otros desafíos se interponen de cara al objetivo. Reprocesar plutonio o enriquecer uranio hasta niveles militares requiere instalaciones industriales enormes, visibles desde el espacio y monitoreadas por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Para producir plutonio apto para armas, Ucrania necesitaría construir plantas de reprocesamiento que hoy no posee. Para enriquecer uranio, tendría que desarrollar centrifugadoras avanzadas capaces de alcanzar una pureza del 90%, algo que solo un puñado de países puede lograr sin ser detectado. Y aunque Kiev lograra hacerlo en secreto, el proceso tomaría entre 1 y 5 años, dependiendo del nivel de inversión, el apoyo clandestino que pueda recibir y de su capacidad para evitar la vigilancia internacional. Eso de que Ucrania pueda desarrollar armamento nuclear, bueno, pues llevamos 2 años largos de guerra. Yo creo que aquí la pregunta maliciosa que cabría hacerse es ¿y por qué no lo ha hecho todavía? Porque si Ucrania hubiera desarrollado armamento nuclear o tuviera el arma nuclear, quizá el ataque ruso o no se hubiera producido o hubiera sido en un calado bastante menor del que se está llevando a cabo, ¿no? Esto nos demuestra que es difícil obtener certeza sobre el desarrollo de armas nucleares por parte de Kiev. No obstante,
algo sin discusión es que detrás de esta posibilidad extrema hay una motivación cada vez más evidente. Ucrania enfrenta una realidad incómoda. Tras años de guerra, todavía no forma parte de la Unión Europea ni de la OTAN, y sus aliados parecen vacilar. Por lo tanto, el mensaje de Zelensky no fue solo para Moscú, sino también para Bruselas y Washington. How possible is it for Ukraine to join NATO? The answer is, it looks like an uphill battle. One problem is that other NATO members, who would unanimously need to agree to Ukraine's joining the alliance, are likely to remain reluctant to bring Ukraine into the alliance while it is still at war. In an interview on October 4th, former NATO Secretary General Jens Stoltenberg suggested that it could be possible for Ukraine to join NATO with only that part of its territory that Kyiv still controls becoming recognized as part of the alliance. A esto se le suma que, aunque el respaldo a Ucrania ha sido significativo desde 2022, ni Estados Unidos ni la OTAN apoyarían jamás un programa nuclear clandestino ucraniano. Hacerlo sería dinamitar medio siglo de esfuerzos por frenar la proliferación nuclear y sentar un precedente inaceptable. En ese escenario, Washington y Bruselas podrían imponer sanciones a Kiev, congelar ayuda militar o incluso aislarla diplomáticamente, al menos de forma temporal. Sin embargo, según algunos expertos, esto no sería un problema únicamente para los ucranianos, ya que la ruptura en el bloque de la Alianza Atlántica no haría más que beneficiar a Rusia. I think Europe has really betrayed Ukraine fundamentally and is not rising to the challenge that's being posed by Putin and is really could risk having a lot of its territory taken. I mean, not just in Ukraine. I mean, I don't think Putin will stop at that point. De esta manera, el mundo parece encontrarse frente a una encrucijada histórica, y Ucrania exige una decisión. O se le da una verdadera garantía de integración y defensa, o empezará a caminar sola en peligroso sendero nuclear. No obstante, si Kiev inicia un programa de armas atómicas bajo el fuego de una guerra, el mundo podría estar frente a la antesala de una tercera guerra mundial. Pero si obliga a otra potencia como Estados Unidos a interceder de manera directa y enfrentarse con Rusia, la escalada podría alcanzar los mismos niveles en un conflicto nunca visto desde 1945. Y en Washington tenemos una situación de pánico en nuestras élites, una situación de pánico ante la cual realmente no saben qué hacer. Están viendo, van a perder el control del mundo y no vemos otra salida frente a esa pérdida del control del mundo que una escalada, pero una escalada que es una gran guerra, es una guerra mundial, se estalle por Oriente Medio o estalle por Ucrania y no acaban de renunciar a esa vía. El impacto estructural sería devastador. El Tratado de No Proliferación Nuclear, piedra angular del equilibrio nuclear mundial, perdería legitimidad. Porque si Ucrania, aquel viejo ejemplo de desnuclearización, ahora lo abandona para rearmarse, entonces otros países podrían seguir ese camino. Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán o Turquía observarían con atención. Si el mundo tolera un actor de este tipo, entonces la contención se vería como ingenuidad. La proliferación se convertiría en tendencia, no en excepción. Ucrania podría convertirse en el punto de quiebre. Cada reactor, cada misil, cada paso en esa dirección sería observado con ansiedad. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de Kiev, sino la estabilidad de Asia, del Medio Oriente y del orden internacional completo. Esa es la advertencia que resuena en la Casa Blanca ante la falta de apoyo. It appears to be an obvious threat to the Trump administration that Ukraine could do the worst thing possible, build nuclear weapons. And so it clearly appears to be an attempt to create some leverage and get the Trump people, whoever they're going to be, to start seriously thinking about the consequences of their action, that the Ukrainians are not just going to lie over or drop their fight and surrender, in a sense, to the Russians just because Trump doesn't like the war. La idea de un futuro nuclear para Ucrania no es ciencia ficción. Es técnicamente posible.
pero políticamente desastroso. La traición del Memorándum de Budapest y la amenaza constante de Rusia empujan al país a contemplar lo impensable. Sin garantías reales, la tentación de rearmarse crece. Pero si el mundo quiere evitar una nueva era de proliferación, debe hacer más que exigir contención. Tiene que garantizar la seguridad de los ucranianos. Porque protegerlos no es solo defender su soberanía, es evitar que el sistema global se quiebre y otros sigan el mismo camino. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega de Mundo de Armas.